vida juntamente con Cristo. Gloria sean dadas al nombre de Dios. Y si usted puede, hermanos, en esta hora alabe al Señor, ya que logró levantarse, ¿verdad? Entonces, salude a su hermano que está a la par suya. Gloria a Dios. No le digo que vaya alrededor. Esta vez vamos a hacer un poquito diferente, pero salude a su hermano que está allí next to you. Gloria a Dios. Alabado sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gálatas 5, 17 al 21. Vamos a leer la bendita palabra del Señor. Gloria a Jesús. Y lo vamos a leer, hermanos, de una manera antifonal, leyendo el último juntos. Dice así la palabra, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así dice la bendita palabra del Señor, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías. Juntos envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oramos. Padre, te adoramos, glorificamos tu nombre, te exaltamos, Señor, por tu inmenso amor, por la gracia, Señor, que ha sido derramada en nuestros corazones, por el sacrificio, Señor, dado, ofrecido, Señor, gratuitamente para nuestra redención. Gracias por derramar, Jesús de Nazaret, esa sangre, preciosa sangre, que limpió los pecados de cada uno de nosotros y nos hizo aceptos en el amado. Gracias, Señor eterno, por darnos esa libertad, pues tu palabra dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Te ruego que en esta tarde tu palabra, Señor, traiga un efecto y haga un efecto precioso en nuestra vida. Que tu Espíritu Santo se mueva, redarguyendo, arrancando toda raíz de amargura, todo lo que no sirve de nosotros, y que podamos ser transformados y renovados de manera completa, Señor, para honra y para gloria tuya. Llénanos de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse en esta hora. Gloria al Señor. Esto quiere decir que la carne tiene deseos. ¿Cuántos saben qué es un deseo? Todos sabemos que es un deseo, ¿verdad? Y muchas veces los deseos precisamente radican en las cosas que no tenemos, ¿verdad? En aquellas cosas que queremos lograr, sean buenas o sean malas, pero igual son deseos que queremos alcanzar. Por ejemplo, ¿verdad? Un deseo podría ser aquel carro que yo tanto admiro, un Viper, voy a decir así, ¿verdad? Podría ser un deseo de alguien, tener un carro de eso, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y si nos vamos por el lado de hermano, de lo que es meramente la carne en sí operando, también la carne, pues todos esos son deseos de la carne, ¿verdad? El hacer todo aquello que no es la voluntad de Dios es una obra de la carne. Gloria sean dadas al Señor. Por ejemplo, otro ejemplo sería, ¿verdad? Aquellos que
dijeron, hoy no voy al culto, hoy no tengo ganas de ir al culto. Pero es que hay varias sillas vacías, a excepción de aquellos que por razones, hermano, más allá de la voluntad de ellos, no pudieron estar presentes. Pero hay algunos que, hermano, la carne les predicó y les dijo, hoy no tengo ganas de que me lleves al culto, así que mejor quédate, ¿verdad? Y bueno, obediente, se quedaron y no vinieron a este lugar. Le ganó el deseo de la carne, ¿verdad? Pero hermano, aquellos que tienen el Espíritu Santo le hizo sentir y le dijo, no le dé gusto a la carne, anda para allá y vas a ir a glorificar el nombre del Señor. Y también pues obediente, agarró sus llaves, ¿verdad? Un poco de mala gana, pero al final arrancó el carro y dijo, pues me voy para el culto, hermano. Y ahora estamos aquí adorando y glorificando ese nombre que es sobre todo nombre. Gloria sean dadas al Señor. Pero dice el apóstol, hermano, escribiendo a la iglesia de Gálatas, ¿sabe? La iglesia de Gálatas tenía problemas serios. En la iglesia de Galacia, hermano, pasaban cosas que pasaban, hermano, en ese lugar específicamente. Y el apóstol Pablo era bastante fuerte a la hora de amonestar a la iglesia de Galacia, ¿verdad? En alguna ocasión los llamó insensatos a los Gálatas. Les dice, oh Gálatas insensatos. Esa es una palabra bien fuerte. En el vocabulario del apóstol Pablo, entiendo que estaba, hermano, en cierta medida dolido. Después de todo el trabajo, el tiempo que él había invertido en la iglesia de Galacia, uno por uno había hablado a grandes y a pequeños, hermano, a mujeres y a, hermano, y a hombres, a judíos y a no judíos. Entonces él llega a ese momento cuando explota, ¿verdad? Y él dice, esto no puede seguir así. Y los amonesta de tal modo que les dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los estorbó? O sea, había un culpable. Había alguien que era emisario, ¿verdad? Enemigo del evangelio, que se oponía a la obra apostólica, a la obra de este hombre de Dios en la iglesia de Galacia. Él había luchado de diversas maneras para concientizar a los hermanos de Galacia y decirles, ustedes no tienen que judaizarse. Para ustedes el evangelio es la libertad de Cristo. No hay razón para que se metan otra vez al yugo de esclavitud. Y había invertido hora tras hora, día, hermano, tras día, jornadas completas para, hermano, erradicar ese problema de autoestima en la iglesia de Galacia. Pero de pronto pareciera que aquellos, hermanos, enemigos del trabajo del apóstol iban ganando grandes, hermanos, multitudes. Los números iban cambiando. Los que estaban, hermanos, a favor del evangelio real iban disminuyendo con el paso de los días. Y el apóstol dice, esto no puede continuar así. Y les trae una amonestación muy severa, bastante fuerte, diferente a lo que hablaba con la iglesia de Corinto, diferente a la iglesia de Roma, diferente a la iglesia de Éfeso, diferente a la iglesia de Filipo. Hermano, habían diferentes niveles de trabajo que el apóstol consideraba a fin de que la iglesia se mantuviera no a flote, sino en victoria, ganando la victoria que el Cristo de la gloria había prometido para los santificados. Alabado sea el Dios del cielo. En esta ocasión, él se da cuenta que habían muchas cosas que, hermano, la carne estaba floreciendo en la iglesia de Galacia. Como suele pasar cuando las iglesias, hermanos, de nuestro tiempo
Cuando el pastor deja, hermano, de amonestar a la santidad, cuando el pastor comienza a hacer a un lado aquellos aspectos que produce la carne en medio de la iglesia, hermano, no va a pasar mucho tiempo para que la iglesia se corrompa. ¿Me entienden? Si se comienza, hermano, a dar lugar, por ello el apóstol, hermano, nos enseña que no demos lugar al diablo. Porque al darle lugar al diablo, él, hermano, él es astuto, él se esparrama rápido el veneno en medio de la iglesia. La gloria sea para Dios. Y esos son uno de los peligros que la iglesia o el liderazgo de la iglesia siempre tiene que estar, hermano, a tiempo. El apóstol Pablo da una enseñanza y dice que a Timoteo que enseñara, que exhortara a tiempo y fuera de tiempo. ¿Por qué fuera de tiempo? ¿Por qué no antes de tiempo? ¿Sabe por qué, hermano? Porque yo, por más el pastor que sea de esta iglesia, hay aspectos de la vida de ustedes que yo no conozco. Hay acciones en algunos de ustedes, hermanos, que las esconden muy bien, ¿verdad? Y se necesita, hermano, el impacto del Espíritu Santo que a través de su palabra venga y nos convenza de pecado, que nos redarguya las obras que estamos haciendo que son desagradables delante de Dios. La gloria sea para Dios. Y él se da cuenta que la iglesia se estaba mundanalizando. Que, hermano, que había fornicación en medio de la iglesia. Es decir, los hermanos se estaban uniendo, como le llaman ahora, una unión libre. Simplemente se ponía de acuerdo una dama y un caballero y se iban a vivir juntos y pareciera que todo estaba bien. Era un hogar, una familia más formándose. Pero no iban llenando los requisitos, hermanos, de la palabra de Dios. Y eso el apóstol vio que era un peligro grande para la iglesia. Luego, no solamente aquellos que estaban en fornicación, porque eso se llama fornicación. Las parejas que están viviendo, hermano, o conviviendo sin casarse, están en fornicación. Eso se llama así, ¿verdad? Ahora, como dije, le llaman unión libre, le llaman de diversas maneras, pero eso se llama fornicación bíblicamente hablando. Y eso estaba floreciendo en la iglesia de Galacia. Pero luego, no solo eso, también el adulterio estaba, hermano, cobrando bastante terreno en medio de la iglesia de Galacia. Y era necesario que el apóstol interviniera, hermano, con autoridad, con sagacidad de la palabra de Dios, a fin de erradicar el mal que estaba corroyendo la intimidad de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Creen ustedes que tenemos un evangelio santo? Tenemos un Dios santo. Y por ello Él les aclara. Y Él les dice, entre ustedes hay deseos que no son del Espíritu. Ustedes se están carnalizando. No están obedeciendo a la doctrina del Señor. Y por ello les dice, el deseo de la carne va a ser siempre opuesto al deseo del Espíritu. ¿Cuántos se consideran espirituales de los que estamos aquí? No tenga miedo, hermano, si esto es bíblico. Por ello en Gálatas capítulo 6, el apóstol les advierte y les dice, ustedes que son espirituales. Es decir, en la iglesia de Galacia había de todo. Había gente, hermano, que se esforzaba en la gracia de Cristo, pero había personas que oían el mensaje una y otra vez y lo olvidaban tan pronto que seguían en su vida pecaminosa. No le ponían atención a la palabra del Señor. La gloria sea para el Dios eterno. Y dice,
Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí. Hay una guerra entre la carne y el espíritu. Yo no sé cuántos han sentido esa guerra. ¿Hay alguien aquí que ha sentido las atracciones de las obras de la carne? Sí, hermano, a mí no me causa sorpresa. Por una razón sencilla, hermano, porque mientras estamos aquí en esta carne, cierto es, estamos expuestos a las tentaciones. Estamos expuestos a todas aquellas cosas que conllevan el hecho de ser seres humanos, de ser personas imperfectas, personas llenas de muchos errores, de muchas cosas que anheláramos hacer buenas, pero al final terminamos haciendo lo malo. Pero ya nosotros, hermanos, no somos personas común y corriente. Ahora nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida y Él nos exhorta, nos reprende cada instante a fin de que vivamos una vida consagrada a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y les recuerda y les dice de esta manera que el deseo de la carne es contra el Espíritu y estos dos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Esta palabra es importante, porque Él tiene que hablarles acerca de la ley. Usted y yo hemos oído hablar de la ley, ¿verdad que sí? Y nosotros conocemos bíblicamente que oír hablar de la ley significa hablar del decálogo, que significa hablar de las leyes que Dios dio al pueblo de Israel, con todas sus ceremonias, con todos sus ritos, con toda la liturgia que conllevaba, hermanos, el vivir en la ley. Pero el apóstol Pablo les recuerda a ellos que ellos no estaban bajo la ley. ¡Qué ironía! Un hombre que era conocedor de la Escritura, conocedor, hermanos, de la ley de Dios, maestro de la ley de Dios, hermanos, que él afirma en repetidas ocasiones que la ley no era mala, ¿verdad? Sino el malo es el hombre. La ley de Dios es perfecta, la ley de Dios es santa, la ley de Dios no tiene sombras de variación. Y cuando el Señor dice en su palabra, porque yo no he venido a quitar la ley, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Alguien podría decir, bueno, entonces a partir de allí ya eso significa que la ley no es importante para nosotros. Pero Cristo más bien lo que quiso decir es, yo no he venido a quitar la ley, he venido a establecerla. Pero a establecerla de manera perfecta, hermanos amados, donde nadie en la historia pudo cumplir la ley a tal perfección, sino solamente el Hijo de Dios. Por ello Él dijo, porque la salvación viene de los judíos. No había, hermano, otro maestro tan perfecto que hubiese guardado la ley al grado de perfección como la guardó nuestro maestro. La alabanza sea para nuestro Dios. Pero el apóstol encuentra que para la iglesia gentil habían muchos que estaban desviando la atención. Hermanos, de una manera incorrecta, estaban aplicando las verdades bíblicas, estaban torciendo el verdadero significado para la iglesia de Cristo. Tanto así que algunos de aquellos hermanos que estaban en medio de la congregación en Galacia querían que los hermanos de la iglesia que incluso se circuncidaran, que guardaran todos los aspectos de la ley, hermano, tanto litúrgicos como la ley moral y en todas sus formas. Y el apóstol les dice, no. Interviene de manera rigurosa y Él les dice, no, ustedes no están bajo la ley. Es decir, esos no eran preceptos para ellos. Había una diferencia
Hay una diferencia marcada entre la iglesia de Cristo y la iglesia, hermano, y el pueblo de Israel. Hay una, hermano, si bien es cierto, la elección del pueblo de Israel no está en peligro nunca porque la iglesia crezca. Eso no, hermano, mina de ninguna manera la elección de Dios para el pueblo de Israel. Eso no tiene nada que ver. Lo uno y lo otro, nosotros, dice la Escritura, que hemos sido injertados en el verdadero olivo. Hay gente que mal aplican aquella palabra cuando habla del Israel de Dios, ¿verdad? Piensan que la iglesia es el Israel de Dios. La iglesia no es el Israel de Dios. La iglesia es la esposa, es la novia ataviada que espera un día celebrar la boda con el Cordero. Bendito sea el Señor para siempre. Alabado sea el Señor. Pero él veía esos peligros. Había gente, hermano, poderosa de persuasión en medio del pueblo y traían ese estado de confusión en la iglesia. Y el apóstol vio que estaban, hermano, a raíz de eso, olvidando lo que el Señor les había encomendado, lo precioso de vivir una vida de consagración al Señor. Y él les dice, pero si ustedes son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué esa diferencia de la gente que es guiada por el Espíritu y la gente que está bajo la ley? A nosotros nos han sido revelados por el Espíritu Santo las verdades del Evangelio. Aquellos no conocieron a Yeshua, a Masías, ellos no lo conocieron a él. Él dice que a los suyos vino y los suyos no le conocieron, no le recibieron. Para ellos, hermanos, les fue cerrado el entendimiento a fin de que se abriera, hermano, el telón y nosotros, usted y yo, es decir, tuviéramos entrada libre al atrio santo del Señor, tuviéramos entrada libre a la presencia bendita de Dios, un plan formado de parte de Dios desde antes de la fundación del mundo. No piensen ustedes que era que Dios no sabía que el hombre se iba a descarriar, que el hombre iba a pecar, que el hombre iba a abandonar los principios de Dios, que el hombre iba a querer vivir apartado de Dios. Dios, hermano, no ignoraba ninguna de esas cosas. Y cuando él se acerca allá al huerto donde estaba Adán y le comienza a buscar y le dice, Adán, ¿dónde estás tú? Hay gente que piensa, oh, es que Dios no sabía dónde estaba Adán. Claro, Dios sabía dónde estaba Adán. Pero él busca ese punto, hermano, de encontrar responsabilidad en el hombre, responsabilidad por su pecado, responsabilidad por su maldad, que reconozcamos que, hermano, fuera del Señor somos una naturaleza caída, abominable delante de Dios. No estaba, hermano, nada lejos de la realidad cuando Juan el Bautista, hermano, le dice, generación de víboras. Porque apartados de Dios, hermano, no hay otra cosa que llene el corazón del hombre más que el veneno del pecado. El veneno, hermano, la maldición. El no tener a Cristo es estar en maldición. El no tener a Cristo Jesús es estar en muerte. Alabado sea el nombre del Señor. Y todas estas cosas estaban propiciando un problema que cada día era más grande en medio de la iglesia. Y por ello el apóstol le recuerda, manifiesta, es decir, son visibles las obras de la carne. Cuando el hombre y la mujer andan, hermano, más en la carne que en el espíritu, se le echa de ver, se le conoce, ¿verdad? Por más que lo trate de ocultar, tarde que temprano va a salir a relucir lo que realmente hay dentro del corazón del hombre. Tarde o temprano, solo es cuestión de tiempo, ¿verdad? Pero no podremos vivir en el anonimato todo el tiempo, no podremos vivir escondidos todo el tiempo. El pecado se llega un momento que da a luz, la Biblia dice que da a luz la muerte, el pecado. ¿Han conocido ustedes a una persona que se queda embarazada forever?
Una mujer que esté embarazada todo el tiempo y que nunca dé a luz. Es imposible. Tiene que dar a luz. Y el pecado, amado hermano, tarde que temprano, tiene que dar a luz. Hay gente que tiene la habilidad para esconderse aquí en esta tierra. Pero el apóstol también dice, hermano, que hay personas que los pecados les van a ser expuestos en esta vida presente. Y hay otros que al final del tiempo, al final del camino, se va a saber quién realmente. Por eso es que hay gente que dice, la Biblia dice que van a haber sorpresas en aquel día. La Biblia no dice que van a haber sorpresas en aquel día, pero cierto es que muchos se van a quedar, hermano, extremadamente sorprendidos de ver que la persona que tanto admiraban no era la persona que ellos realmente admiraban, sino que había una cara doble. Había otra, hermano, características que no eran visibles de aquella persona. Son manifiestas las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Creo que por allí nos quedamos la vez pasada. La lascivia, ¿saben ustedes qué es la lascivia? La lascivia es el pecado carnal incontrolado. Es decir, que siempre quiere cada día más. Que cada vez quiere profundizar, hermano, en el pecado, descubrir nuevas etapas, nuevos niveles de pecaminosidad. Estamos enamorados del pecado, enamorados de la maldad. La gloria sea para el nombre del Señor. Y dice, hermano, habla de esas cosas que habían en medio de la iglesia. No estaban en el mundo, estaban en la iglesia. ¿Usted cree que hay algún pecado oculto aquí en la iglesia, hermano? ¿Cuántos podrían afirmar eso? De que lo hay, ¿verdad? Pero hermano, usted no tenga la menor duda que a su tiempo el Señor se encarga de manifestar las cosas. Porque la mentira va a llegar, hermano, hasta que la verdad plena entra en la vida de la persona. La luz va a resplandecer hasta que las tinieblas hayan salido de nuestra vida. De lo contrario, solamente, hermano, estaremos viviendo una vida de apariencias, no real. Pero vamos a entrar a lo que dice el versículo 20, la idolatría. Hay gente, hermano, que idolatra cosas en el evangelio. La idolatría no es solamente irse a arrodillar delante de un santo, hermanos, hecho de madera o de yeso, de piedra, de lo que sea. Eso no solamente se limita a eso, ser una idolatría. La idolatría está en muchos de nosotros, ¿verdad? Idolatramos, hermano, todo está en poner algo en lugar de Dios. O creer que aquel objeto, o aquel trabajo, o aquella persona, o aquel vicio, o esto o lo otro, es más importante que darle la gloria a Dios. Eso es idolatría. El hecho de amar a nuestros hijos más que a Dios es idolatría. ¿Qué quiero decir con eso? Que no hay que amar a sus hijos. Claro que sí, pero nunca más que a Dios. Es decir, primero es Dios, segundo es Dios, tercero es Dios en nuestra vida. No tiene comparación. Nuestra relación matrimonial no es más importante que Dios. Más bien, si en nuestra relación matrimonial no está Dios, vamos a vivir siempre, como dicen comúnmente, como perros y gatos, peleándose todo el tiempo, discutiendo sobre cosas innecesarias, llevándose la batalla uno contra el otro todo el tiempo, y nunca alcanzamos la estabilidad, nunca alcanzamos la madurez y la libertad en Cristo Jesús. Pero cuando Cristo es el centro
hermanos, de la familia, todas las cosas ayudan para bien. Alabado sea el nombre de Dios. No diga usted, hermano, que su esposa es la mala, que su esposo es el malo. No, vamos a ver a la luz de la palabra quién es el que tiene la razón. Porque no se trata, hermanos, de atacar hombres y mujeres. No se trata de eso, ¿verdad? Tanto hay mujeres malas como hay hombres muy malos también. ¿Cierto o no? ¿O me equivoco? Solo el pastor, quizás el que ha sido la oveja negra de la familia. No, hermanos, hay maldad en el corazón del hombre. Y vean lo que dice la Escritura. La idolatría. Hay gente que no viene al culto por su marido. Dice, no, es que mi marido se enoja. En esas cosas usted tiene que ser radical, mujer. Lo que es de Dios, su corazón, su vida, es templo del Espíritu de Dios. Y eso tiene que mantenerse intacto. Usted no se va a poder a pelear con su marido, por supuesto, que no es creyente. Pero usted debe entender que antes que ese hombre está su respeto y devoción al Dios Todopoderoso, ¿verdad? Antes que esa mujer está Dios, nuestro compromiso con Dios. Es por ello que es necesario, importantísimo, que usted, mientras puede escoger, escoja de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque el matrimonio, como puede hacerle la vida, se la puede también destruir en los primeros días. Eso es así. Y allí, amados hermanos, no hay para dónde, ¿verdad? La gente, hermano, va a ocultar su verdadera cara. Y cada día, hasta que vivan juntos, se va a ir dando cuenta de las cosas que le estaba ocultando a aquella persona. Pero para entonces ya es demasiado tarde, ¿verdad? Por ello, no se deje llevar por la carne. No deje que la carne le gane. No deje que el deseo carnal, hermano, sea más fuerte que su deseo de vivir para Dios. La gloria sea para el nombre del Señor. Bendito sea el Señor. Las hechicerías. La hechicería, por más que muchas veces nos empeñemos a quererla ocultar, la hechicería existe. Habían hechiceros en la iglesia de Galacia. Gente que se habían convertido a Cristo, pero que todavía tenían sus veladoras en la casa. Gente que se había convertido a Cristo, pero tenían todavía pósteres en alusión a Satanás y a los demonios. Que se habían convertido a Cristo, pero todavía tenían la Mona Lisa allí en la sala de la casa. Y dirá, bueno, ni existía la Mona Lisa. Pero muchas veces tenemos nuestras casas llenas de tanta cosa, pero menos de la palabra de Dios. Tiene estrellas de rock, tiene estrellas de fútbol, tiene estrellas de todo, de música y de todo. Pero hermanos, rótulos que declaren la poderosa palabra de Dios, muchas veces no hay en la casa. La gloria sea para Dios. Y en la casa de un cristiano, hermano, lo que tiene que abundar es la palabra de Dios. Yo no le digo que no hayan cuadros de flores, ¿verdad? Pero que en medio de las flores que diga, hermano, ¿verdad? El cielo es obra del Señor, ¿verdad? La tierra es la obra de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Siempre la palabra de Dios tiene que ocupar un lugar, hermano, inconfundible en la casa del creyente. La gloria sea para Dios. Si tiene cuadros de arte egipcio, hebreo, hermano, antiguo, hermano, muchas veces esos cuadros mismos pueden ser alusiones a demonios. Y la gente piensa que son, hermano, arte. Podemos tener quizás un cuadro con el monumento de Washington. Pero usted no se da cuenta que ese obelisco allí representa, hermano, una entidad satánica. Todas esas cosas. Por ello dice la Biblia, hermano, que no deben de haber hechiceros, ¿verdad?
Todo aquello que tenga que ver con esoterismo, con iluminaciones y todas esas cosas, amado hermano, en la vida del creyente tiene que estar cerrada la puerta. Completamente. La gloria sea para el nombre del Señor. Ya deje de andar estudiando las estrellas, los astros, déjenlo a aquellos que se dedican a eso. La gloria sea para el nombre del Señor. Allá, hermano, yo recuerdo, y lo digo, hermano, porque yo veía a mi madre hacer eso antes, cuando ella no era cristiana. Ella curaba cosas, hermano, de niños que les hacían ojo. Allá sabe que ese es un demonio territorial, hermano. Porque yo veo niños chulos, hermano, aquí en Estados Unidos y nadie les anda poniendo nada en la mano. No tienen miedo que le hagan ojo. Y allá nosotros a nuestros hijos, ¿verdad? Así como nosotros, no quiero decir otra palabra, y los andamos con semillas coloradas, con pulseras y todo para que no les lleguen los malos espíritus. Sí, mi madre curaba de eso de ojo. Y le hacían sus ungüentos, le hacían sus, hermanos, le soplaban tabaco, le hacían todas aquellas cosas. Eso, por más inocente que parezca, tiene mucho que ver con el espiritismo. Amén. Y eso estaba en la iglesia de Galacia. La gloria sea para Dios. Que le paran el huevo, ¿verdad? Y le ponen allí y le dicen que el huevo le va a decir lo malo. Le hacen la prueba del puro. Y no se dan cuenta que son invocaciones satánicas. En la iglesia, hermano, algo que tiene que existir claro y conciso, preciso todo el tiempo, es la veracidad de la palabra de Dios, las buenas nuevas del evangelio. En el nombre de Jesús, hermano, echarán fuera demonios. Eso dice la palabra del Señor. Sí, hermano, yo tengo un hermano menor que mí, que él mataba pollos con la fuerza de la vista. Mataba patos, mataba, hermano, todo eso. Y a veces la gente dice, oh, es que la vista es fuerte. Pero no nos damos cuenta que necesitamos que el Cristo de la gloria nos liberte. Por eso es que dice la Escritura que si el Hijo nos libertare, seremos verdaderamente libres. Ya no hay margen a las cosas que tengan que ver con el más allá, hermano. La gloria sea para el nombre del Señor. Las meditaciones astrales. Yo veo que en las corporaciones siempre hay un cuarto separado para que la gente vaya a hacer meditaciones allí. Porque está comprobado, según ellos científicamente, que el yoga le trae paz interior a la gente. Pero sabe que el yoga, hermano, es parte del espiritismo. Tiene mucho que ver, hermanos, con el espiritismo. Y como lo dije el domingo pasado, hermanos, las artes marciales tienen su base en el espiritismo. La gloria sea para Dios. Por lo tanto, yo espero que aquí no salgan cintas negras, ¿verdad? Que no salgan cinturones café, que salga gente llena del Espíritu Santo, llena de la gloria de Dios, que reflejemos la verdad del Evangelio. Alabado sea el Dios del cielo. La gloria sea para Dios. Usted ve, hermano, que la gente de un karate quiebran un ladrillo, quiebran una piedra y hacen todas esas cosas, hermano, ¿verdad? No es otra cosa más que, hermano, son poderes de las tinieblas. Hay gente que ha testificado que cuando, hermano, han sido poseídos por estos espíritus inmundos, no hay quien los detenga. Yo vi un caso en particular de una persona, bueno, fueron 3 personas en ese episodio, ¿verdad?
que cayeron, hermanos, bajo posesión demoníaca en medio del culto. Oiga que esto es bien importante que la iglesia lo sepa. A veces, hermano, en las manifestaciones del Espíritu Santo, también el diablo, él quiere hacer la parte de él también. Él quiere robarse el show, quiere entretener a la iglesia y detenerlo de la verdadera adoración a Dios. Y en esa ocasión, primero comenzó con un hombre que cayó bajo la influencia, hermanos, de demonios. Hermanos, como 14 hombres no podían sujetar a ese individuo. Hasta que al fin, hermanos, fueron, no sé dónde, fueron a encontrar unos lazos y lo amarraron con esos lazos, lo ataron a un palo de mango y allí lo tuvieron quieto por un buen tiempo bajo supervisión. Pero luego no solamente cayó ese hombre, sino luego otro hombre. Allí parecía que campistas eran los que andaban adentro de ese templo, hermano, con lazos, porque no se le podían acercar, le tiraban la lazada para agarrarlo y lograrlo sujetar. Y la alabanza paró, y la reverencia a la palabra paró, y el mensaje se detuvo, y el pueblo se dispersó, y la gloria de Dios que había al principio comenzó a disiparse, y comenzaron a darle, hermano, la prioridad a lo que el diablo estaba haciendo. Eso a mí nadie me lo contó, yo estaba en medio de ese lugar. Y luego de eso, ya no solamente era un hombre, cae una mujer también. Bajo, hermanos, dominio satánico. La misma escena, una y otra vez. Y el diablo hablando a través de la boca de aquella mujer. Y allí la gente atenta oyendo, pero a la voz de Dios no le ponen atención muchas veces. La voz del diablo, allí sí están quietecitos, oyendo lo que el diablo tiene que decir. La iglesia tiene que tener cuidado. Yo por eso digo, si anda gente danzando aquí por cuestiones de liabilidad, tenemos ciertos cuidados, pero de lo demás digo yo que se golpee. Si es el Espíritu Santo, no se va a golpear para nada. Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios ordenado. Yo creo en la manifestación del Espíritu, pero también sé que el diablo es experto en desorden. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso yo no me preocupo por eso. Yo he visto, hermano, momentos que la gente en el mover allí, y me ha llegado a decir, tenga cuidado que ya se va a caer, ya se va a golpear, quitemos las sillas, quitemos todo lo demás. Eso es desorden. Yo he visto gente levantarse en el poder del Espíritu Santo en medio de la multitud, estando allá atrás, hermano, y en cuestión de segundos están aquí al frente, hablando lo que Dios les ha dado que tienen que decir. El diablo se quiere robar el show en la congregación a la hora del culto, pero aquí el único digno de admiración y alabanza se llama Jesús, el Hijo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es uno de los grandes problemas de la iglesia pentecostal, hermano. Que cualquiera se levanta con cualquier tontería y ya creen que es de Dios. Creen que es el Espíritu Santo. Todo lo que miran piensan que es de Dios. No todo lo que usted mira será de Dios. Hay cosas que suben del sentimiento del corazón de hombre. Y el apóstol Pablo era bien claro en eso. Él, cuando habían cosas así de amonestar, de llamar la atención, él decía claramente, esto yo no lo digo, lo dice el Señor, pero lo que no dice el Señor lo digo yo. Pero era entendible, era claro en eso. Y allí la Biblia dice, hermano, ¿sabe? Hay espíritus, hermano, incluso de adivinación. Hay espíritu de adivinación. ¿Qué quiere decir eso de adivinación? Que en cierto modo hay cosas que son verdad, que los demonios revelan, que los demonios manifiestan. Hermano, pero la verdad real de Cristo, la verdadera naturaleza de Cristo sobrepasa, supera con creces cualquier manifestación satánica. Y por ello es que debemos de pedir al Señor discernimiento.
La iglesia tiene que tener discernimiento. No se espante por nada, no se alborote por nada, manténgase quieto, porque hermano, allí el Señor puede glorificarse en nuestras vidas. Si no, solo es en el revolú que se ve la gloria de Dios. Y ese es uno de los problemas, y digo enfáticamente, en la iglesia pentecostal. Porque le abrimos puertas a Satanás. La gloria sea para Dios. Usted dirá, bueno, el pastor que ya no es pentecostal. ¿Cómo no, hermano? Yo creo en los derramamientos y en los dones del Espíritu Santo. Creo legítimamente, si no la iglesia no existiera. La gloria sea para Dios. Pero también el diablo utiliza esos momentos para meter a sus agentes, a sus espíritus inmundos, para confundir a la iglesia. Alabado sea el Dios eterno. Así es que ya le digo, si alguna vez, por eso nos preparamos con mantas, con toallas, ¿verdad? Si alguno cae, porque tampoco vamos a dejar de que una mujer caiga y enseñe todas sus vergüenzas, ¿verdad? Alguien tiene que ir a cubrir. Estamos en la casa de Dios, estamos en el templo donde adoramos el nombre poderoso del Señor. Pero necesitamos ser entendidos, hermano, en oración, guerreros de oración. Pero cuando la iglesia no ora, cuando la iglesia no escudriña la palabra, cuando la iglesia no ayuna, cae en el desenfreno. La Biblia dice que mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. La gloria sea para el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Las enemistades, hablamos de enemistades. Hay enemigos en la iglesia. El apóstol Pablo no lo dice por los del mundo, le está hablando a la iglesia. Hay gente peleada en la iglesia. Gente que ha perdido toda confianza en la iglesia. La gloria sea para Dios. Y por ello era necesario la exhortación, porque hermano, a paz y a santidad nos ha llamado el Señor. Por favor, ya déjese, hermano, de cosas que estimulan la carne. El chisme es obra de la carne. La enemistad es obra de la carne. Porque todos queremos tener la razón. La gente se mata por querer tener la razón, hermano. La gloria sea para el nombre del Señor. Alabamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Las enemistades, los pleitos. Yo casi no he ido a iglesia donde no hayan pleitos. Siempre los hay. Y no cuesta encontrarlos. Y la gente está y adora a Dios. Y hasta lloran muchas veces. Y parece que es una verdad que están sintiendo la presencia de Dios, pero con grandes raíces de amargura dentro del corazón. ¿Cuántos alaban al Señor? Cuando nos han herido nuestro ego, nos han herido lo que llamamos nosotros nuestra dignidad. Las raíces de amargura son manifiestas, hermano. Y ellos lo declara el apóstol Pablo. Dice que hay pleitos. Yo he visto gente agarrarse de las greñas en las iglesias. Yo he visto hombres agarrarse a trompadas, hermano. Apenas terminó el culto y todo, hasta danzando, hermanos, en la iglesia a la hora de la alabanza. Y al terminar, ¿y qué pasó? ¿Qué unción tenían? ¿Era la de Dios o era en la carne que se estaba manifestando? Me van a perdonar, pero yo voy a ser muy crítico de ese tipo de cosas, hermano. Porque el que tiene el Espíritu Santo, hermano, las primeras cosas que yo veo en una persona llena del Espíritu Santo es que tiene mucho amor, que tiene mucha paciencia, que tiene mucha mansedumbre, que tiene mucha templanza, que tiene dominio propio, que tiene, amado hermano, todas aquellas cosas que adornan el Evangelio. I'm sorry, pero yo eso siempre, es que lo he visto siempre. Siempre he visto esas cosas.
Y usted dirá, bueno, pero se ve que el pastor siempre ha sido de los buenos. No, he sido de los malos también. A veces uno por creérsela, hermano, tanto, el Señor, hermano, deja que un enemigo llegue y lo tumbe. Para que aprenda humildad, para que aprenda, amado hermano, a depender únicamente de Dios. No dependa de los halagos, no dependa de los aplausos, no dependa de la admiración de nadie. Dependamos directamente de la bendición de Dios. Alabado sea Dios para siempre. La gloria es para el que vive, hermanos. Los celos, oh my God. Hay celos en hombres y en mujeres. En la iglesia no cuesta encontrarlos. Yo digo que todos tenemos cierta dosis, hermanos, cierto nivel de celos. Porque ¿quién va a querer, hermano, verdad? Que a su mujer alguien más se la esté enamorando. ¿A quién le va a gustar eso? ¿O a qué mujer le va a gustar que su marido, verdad, lo estén endulzando por otro lado? ¿A quién le va a gustar eso? Traigo eso, hermano, porque son cosas sencillas, pero que se ven, hermano, y que eso enardece la vida de los hombres y de las mujeres, ¿verdad? Hay celos, hermano, que son necesarios dentro de la obra del Señor. Porque el día que yo diga que no siento nada porque mi esposa esto y lo otro, hermano, entonces he dejado de sentir el verdadero amor que siento por ella. El Señor, hermano, nos cela a nosotros para Él exclusivamente. Es natural. Pero hermano, aquello que va a venir para destrucción en medio de la iglesia, esas cosas, hermano, no las produce otro, sino la carne manifestada en nosotros. Por eso, si usted es celoso, no le pida que el Señor le dé la más bonita si usted es soltero. Porque alguien se la va a andar viendo. Y si no es una mujer metida con la presencia de Dios, puede llegar a fracasar. Muchachas siempre se andan fijando en el más guapo, en el más corpulento, en el más alto, en esto y lo otro. Son vanidad, ¿verdad? Eso es así, hermano. Pero mejor pidámosle al Señor que si es la más feíta, la que nadie quiere, ¿verdad? En medio de la congregación, pero esa va a ser la que se va a guardar para Dios. Para el Señor es la más preciosa, es la más importante. Que no sea el muchacho que por su talento, que por esto y lo otro, todo eso es importante, es cierto. Pero de nada sirve el talento cuando no hay vida espiritual, cuando no hay búsqueda del Señor, cuando no hay ayuno y oración. Las muchachas, hermano, las solteras, los solteros tienen que abrir bien los ojos porque es la única oportunidad que tienen. No se embarquen en el primer vagón que venga solo, porque es peligroso, hermano. I'm sorry, yo tengo que decirles esto. El tiempo no pasa de balde, hermano. Y todos tenemos que haber aprendido cierto nivel ya por la experiencia que hemos vivido. Hay gente que dice, no, para esa gracia mejor no me caso y me quedo así como estoy. Hasta el matrimonio ha caído, hermano, en un desnivel, va en un declive. Hombres y mujeres ya no se quieren casar, más bien los del mismo sexo están peleando para casarse. Terrible, hermano. ¿Por qué? Porque personas como yo y como usted nos hemos encargado de degradar lo sagrado del matrimonio. Cuando el hijo, ¿verdad?, ve que en la casa solo hay pleito, ¿usted cree que se va a querer casar? Ni siquiera se atreva a quererle dar un consejo, porque de nada va a servir.
Amén, gloria al Señor. La alabanza es para el que vive y reina para siempre. Las iras. Habrán personas iracundas en la iglesia, hermano. Mírenme a mí, aquí bien, hermano, ahorita. Give me a look, let me see you. Porque yo sé, hermano, que muchas veces somos bien fáciles para presentar una cara amable, ¿verdad? Que bien acaramelado. Pero detrás de eso hay algo que se esconde. Esa es, hermano, nomás la propaganda para poder alcanzar algo. Pero ya una vez tiene el poder en la mano, allí saca las uñas. La gloria sea para el nombre del Señor. Las iras. Hay gente muy enojona en la iglesia, hermano. Y lo componemos bien fácil. Bueno, yo así soy, ¿verdad? Y yo ya así soy y así tienen que aceptarme. Usted necesita estar en Cristo. El que esté en Cristo es una nueva criatura. Es una persona transformada. Alabado sea el nombre del Señor. La gente impaciente, hermano, tiene serios problemas a donde quiera que vaya. Alabado sea Dios para siempre. Todo eso estaba pasando en la iglesia de Galacia. Y allá nadie se le podía decir nada porque todo mundo andaba ya, hermano, mostrando los dientes para amedrentar, para que nadie le diga nada. Pero el apóstol Pablo dice, no, eso se terminó, tenemos que arreglarlo y hoy. Esto no hay que arreglarlo mañana, hay que arreglarlo ahora. Su ira, sus pleitos, sus celos, hay que arreglarlo hoy, para que mañana sea un día diferente, para que la gloria de Dios caiga en medio del pueblo. Alabado sea Dios para siempre. A veces, hermano, queremos conferencias de todo tipo. Yo no digo que eso no es bueno, es bueno. Pero a veces la palabra que dice el pastor como que ya nos tiene cansados. Ya el mismo frijol con sal, la misma tortilla con sal todo el tiempo. Queremos algo nuevo, alguien que venga a endulzarnos, pero yo le digo claramente, quiere tener éxito en su matrimonio, aprenda de la palabra de Dios, sométase, obedezca a Dios. No necesitaríamos tantos, hermanos, conferencistas para que nos saquen de nuestra, hermano, mentalidad errónea. Si la palabra lo tiene todo. Pero ¿por qué es necesario? Porque siempre tenemos esa parte en nosotros que necesitamos, hermano, que alguien llegue y nos ponga un lienzecito, ¿verdad? Y nos suavice un poco la herida, ¿verdad? Para recibirlo. Si no, hermano, como cuando usted va al dentista, ¿verdad? Mejor prefiere el dolor de la aguja que le ponga la anestesia, porque usted sabe que el dolor de la arrancada de la muela va a ser más grande, ¿verdad? Pero hermano, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y si usted y yo la vivimos, vamos a tener hogares saludables, vamos a tener familias fructíferas para la gloria de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los celos, las iras, las contiendas, las disensiones. Eso no era ajeno para la iglesia de Galacia. Tenían abundancia de divisiones, no estaban de acuerdo en nada. Costaba caminar en medio de ellos. Hermano, y el Espíritu Santo poco a poco se había ido alejando de la congregación. A veces yo me pregunto, cuando antes, hermanos, de las reuniones que hacemos rutinariamente, oramos y le pedimos a Dios que nos use, le pedimos a Dios que nos llene de Él,
que ponga de su gracia, que nos dé sabiduría. Pero al final, si lo que yo digo, hermano, no se hace, es para que salga encendido de esa reunión. Sí, hermano, porque es triste. No, supuestamente nos ponemos en las manos de Dios. Y al final, porque Dios es grande, no nos agarramos a trompadas al terminar la reunión. Porque todavía hay algo en nosotros que nos reprende fuertemente y que sabemos que eso es una característica de gente impía que no conoce a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Cuántas cosas fueran, hermanos, diferentes. Las herejías. Eso también estaba en la iglesia de Dios mío, o sea que estaban llenos. Las 10 plagas era poco a lo que estaba pasando en la iglesia, hermanos, de Galacia. Se necesitaba un hombre fuerte, un hombre de carácter, un hombre santo, un hombre que obedeciera a la palabra de Dios, un hombre que no tuviera temor, lo apoyaran o no. Y va y los confronta, porque había necesidad de aclarar todas esas cosas en medio de la iglesia. Alabamos al Señor todavía, hermano. Somos la iglesia que aspira a ir al cielo. Somos la iglesia que anhela volar en el rapto de la iglesia. Somos el pueblo que soñamos con las moradas eternas. Es más, ya quisiéramos estar allá, ¿verdad que sí? Pero cuando sabemos que para estar allá ahora tendríamos que morirnos hoy, de allí mejor nos arrepentimos, ¿verdad? Y que se haga la voluntad de Dios y esperamos mejor. Pero amados hermanos, el evangelio produce en nosotros no solamente el deseo de hacer las cosas, sino la capacidad para hacerlas, para realizarlas. Hay gente que dice, yo quisiera hacer esto para la iglesia, yo quisiera hacer esto para el evangelio, yo siempre he querido ir y soñado hacer estas cosas, pero nunca hace. We have to start. Pero empecemos bien, para la honra y para la gloria del Señor. Las envidias. ¿Usted cree que hay gente envidiosa en la iglesia? Hasta ministerialmente hablando, hermano, hay envidias en la iglesia. No, yo mejor no lo dejo predicar porque de pronto me quite el hueso. Aquí no hay hueso, hermano, para nadie. Aquí se trata de la palabra de Dios. Y Dios dice en su palabra que hablaría por bocas prestadas hasta en la boca de los niños. Él perfeccionaría la alabanza que es para Él. Aquí no es el que tenga más garbo, hermano, que es el que va a convencer más rápido para que la gente se convierta. No, tenemos que hacerlo en el Espíritu Santo, en el poder de Dios, con la llenura del poder de Dios. ¿Por qué usted cree que hay tanta disensión entre los pastores en el área metropolitana? Precisamente por eso. Porque siempre, hermano, queremos tener nuestro grupo selecto de aquellos que están de acuerdo con nosotros, de aquellos que, hermano, van donde nosotros vamos, de los que piensan como nosotros pensamos. Pero ¿sabía usted que entre los apóstoles de Jesucristo no todos pensaban de la misma manera? Entre ellos estaba un hombre como Pedro, que él se saca el machete y le vuela la oreja a aquel hombre. La intención yo creo que no era volarle la oreja. Pero mire, el Señor vino trabajando con ellos hasta el momento cuando llega el Señor y le dice: Pedro, tú cuando eras joven te ceñías a ti mismo, ibas donde tú querías, pero ahora otro te va a ceñir y vas a ir donde tú no quieras. Cambian las cosas, ¿sí o no? En Cristo Jesús. La mente, hermano, presta para lo malo que teníamos antes. Ahora es una mente transformada por el poder de Dios, renovada por el Espíritu Santo. Alabado sea Dios para siempre. Ya están cansados, ¿verdad, hermano?
Alabado sea el nombre del Señor. Las herejías, las envidias, los homicidios. Yo siempre he creído que los asesinos de serie están en la iglesia, no están afuera. Los asesinos más grandes están en la iglesia. Porque aquí no se necesita pistola, ni puñal, ni machete para matar. Aquí simplemente, hermano, con una palabra matamos a un pobre, hermano, le desgraciamos la vida a cualquiera. Pero seguimos, ¿verdad? Como que nada ha pasado. Necesitamos, hermano, que el Espíritu de Dios se mueva en nosotros. Yo necesito el Espíritu de Dios en mi vida. Yo necesito que la gloria de Dios se mueva, que lo que yo hable no sean impulsos por lo que yo pienso, lo que siento, sino que todo vaya, hermano, sujeto a la autoridad de la palabra de Dios. ¿Cuántos quieren, hermano, actuar de acuerdo con la palabra de Dios? Yo sé que nos cuesta muchas veces. Yo no le digo porque estoy aquí, no. A veces a mí me cuesta también actuar de acuerdo con la palabra de Dios. Hay cosas con las que yo humanamente no estoy de acuerdo. Pero si la palabra de Dios lo dice, me guste o no, tengo que aceptarlo. Tengo que reconocer que esa palabra es digna de ser recibida y es digna de autoridad, de respeto en mi vida. La gloria sea para el nombre del Señor. Las disensiones en medio de la iglesia. Aleluya, las envidias, los homicidios. El homicidio es aquel que mata a otro. El que le quita la vida a otra persona. ¿Verdad? Para ese hay un juicio, hermano, ya preparado, y mientras no lo agarran, pero no duermen, lo andan siguiéndole las pisadas siempre. Y él tiene que andarse escondiendo todo el tiempo para que no lo hallen. Lo triste es que en la iglesia andamos campantes, ¿verdad? Venimos todos los días, estamos aquí todas las veces que hay culto, nos damos la mano todos. Necesitamos que el Espíritu Santo nos llene, hermanos. Esta palabra, ¿usted cree que viene porque el pastor ya no hallaba qué predicar? No viene porque yo ya no hallaba qué predicar. Es que es palabra digna de ser recibida por todos nosotros. Si la iglesia va a tener un despertar, si va a haber un avivamiento en la iglesia, esta palabra se tiene que escuchar en medio de la iglesia. Si se va a derramar y mover el Espíritu Santo en nuestra vida, esto es necesario. Que se oiga en medio de la iglesia. La alabanza es para Dios. Las borracheras. Habían borrachos en Galacia, hermano. Gente que decía, no, si una cervecita no es malo, lo malo es el montón. Lo malo son los excesos. Había ese tipo de personas y al final terminaban siendo borrachos. ¿Sabe que el borracho no acepta que es borracho, hermano? Por borracho que ande, él agarra el carro y dice, si yo soy capaz de llevar este carro y llegar hasta donde voy. No, dice, si yo estoy bien y aunque vaya cayéndose. ¿Verdad? Pero hermano, qué bueno que el Señor a través de su palabra nos amonesta. Hay borracheras que no necesariamente son literales. Hay borracheras espirituales también en el pueblo. ¿Sabe qué es lo primero que hace el borracho? Pierde el balance, hermano, de su razón. No piensa adecuadamente. Y hay gente que espiritualmente no están pensando adecuadamente en orden al Espíritu Santo. Por eso dice la Biblia, el apóstol Pablo a los Efesios, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, sino antes bien sed llenos del Espíritu.
Porque esa es una de las características del borracho, pierde la compostura mental, se alteran sus emociones. Y por ello el apóstol advierte y dice, no a las borracheras, a las orgías. ¿Sabe qué son las orgías? Esos grupitos que se hacen muchas veces para pecar, para hacer lo malo. Que se ponen de acuerdo, hermano, para fallar delante de Dios. Y hasta se encubren unos con otros, hermano. Por ello el apóstol Pablo le encargaba a Timoteo y le decía, no te hagas ni te metas en pecados ajenos. Eso es importante, y aunque en la iglesia le digan que es un soplón, pero es mejor eso, porque haciendo eso estaremos salvando un alma de que vaya al infierno. Pero por supuesto lo vamos a hacer de la manera correcta. No se trata solo de ir a tirar una bomba en medio de aquí que se salve quien pueda, hermano, no. Sino que hay reglas para hacer las cosas en la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Así que dice, y cosas semejantes, o sea que no se limita a eso. Hay muchas cosas que son desordenadas. Y dice que los que practican tales cosas posiblemente no heredarán el reino de Dios, dice así. Ah, no, no es que posiblemente, es que no heredarán el reino de Dios. No se vista que no va, hermano, de esa manera. Hay que estar, hermano, obedientes al Señor. No está tanto en la vida de sacrificios. La Biblia dice, hermano, que el Señor le agrada más la obediencia que los sacrificios. Yo puedo estar, hermano, encerrarme a un ayuno de 40 días y ser mentiroso y estar defraudando. ¿Y usted cree que me va a valer de algo? Tristemente no. Me voy a morir de una gran úlcera, de una gran gastritis, y no voy a alcanzar lo que anhelo. Porque antes que hacer todo eso hay que obedecer la palabra de Dios. Hay que guardarse para Dios. Hay que vivir en armonía con el Señor. Y por supuesto con la iglesia, porque sin paz y sin santidad nadie. ¿Verdad? No es porque sea el pastor, pero si no tiene paz, si no hay santidad, no va a haber la gloria de Dios. Amén. Así que, hermano, yo espero que con esto ya nos baste para un buen tiempo, ¿verdad? Para que, hermano, agarremos la palabra de Dios, para que la guardemos, para que la obedezcamos. Jovencitos, vivan en obediencia. Si al final es un gran dolor de cabeza el que se van a ahorrar, si obedecen la palabra de Dios, vayan y forniquen y van a ver las consecuencias. Pero eso no es lo que quiere el Señor. Lo que quiere es que nos guardemos para Él, ¿verdad? Pero no es solo para ellos, es para nosotros, los ya más maduritos también, ¿verdad? Para que guardemos la palabra de Dios, que obedezcamos al Señor. Y yo creo que guardando todo esto, el Señor va a desatar, hermanos, un avivamiento en medio de la iglesia. Ya el pastor no se tiene que preocupar porque hayan desórdenes en la iglesia, porque ustedes van a estar obedeciendo al Señor. A veces, hermanos, llega momentos cuando uno lo piensa, si ir, salir o no salir. Porque cuando regrese, todo va a estar hecho pedazos, hermano. ¿Verdad? ¿Por qué, hermano? Porque es necesario que haya madurez. Antes que haya crecimiento numérico, tiene que haber crecimiento espiritual en nosotros. Dominio propio. Abstenernos, decirle al diablo no y decirle sí al Espíritu Santo. ¿Cuántos glorifican al Señor en esta hora? Así que nos vamos a quedar hasta ahí. Y espero que el Señor nos ayude. Porque de nosotros mismos nada podemos hacer.
¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor para guardar esta palabra? Si hermano, si usted necesita que el Señor lo ayude, póngase de pie allí donde está. Porque usted solo no lo va a poder lograr, ni lo intente, ¿verdad? ¿Para qué? Sería gasto de tiempo y de energía. Pero póngase en las manos del Señor, levante sus manos al Señor y dígale allí con sus propias palabras: Señor, ayúdame. Señor, tú sabes que a mí me gustan las cosas del mundo y no he podido apartarme de ellas. Yo te ruego, Señor, que pongas tu mano de poder en mi vida, tu Espíritu Santo, que me llene. Si a usted le gusta el vicio, ¿verdad? Si le gustó el alcohol y cuando lo ve, siente que se desvive por él, dígale: Señor, yo esa pasión todavía no le he vencido, ese deseo carnal todavía está presente en mi vida. Te pido en el nombre de Jesús que tú me ayudes, que me dé las fuerzas para vencer, para no defraudarte. Lléname de tu Espíritu Santo. Si anda viendo la mujer ajena, también dígale al Señor: lléname de ti, lléname de tu Espíritu Santo. Mira esas pasiones desordenadas en mi vida. Las pongo delante de ti, Señor. Yo te pido que me llenes de amor, de gracia, de santidad, de paz. Señor, mira esas palabras, ese vocabulario obsceno que muchas veces sale de nuestros labios. En el nombre de Jesús, transfórmame, cámbiame, Señor, límpiame, lléname de tu Espíritu Santo. Hazme un vaso para ti. Hazme un vaso para honra y para gloria tuya. En el nombre de Jesús. Límpiame, Señor, cada día con tu palabra. Quiero negarme a mí mismo. Morir, Señor, a esta carne, a este viejo hombre. Y que la nueva criatura, con todos sus frutos, Señor, se presente y se manifieste en mi vida. En el nombre de Jesús. Ya no quiero ser el mismo. No estoy satisfecho, no soy feliz siendo el mismo, Señor. Necesito tu ayuda. Obra en mi ser. Opera en mi vida, Señor. Cámbiame. Renuévame. Mira, Señor, he perdido el gozo de la salvación. Lléname de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Jesús. Te damos toda gloria. Te damos toda la honra, Señor Jesús. Tú eres el mismo de ayer, de ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. A los hermanos que mencioné, ¿verdad? Nos vamos a quedar aquí solamente unos 5 o 7 minutos, gloria al Señor. Y para ello también voy a pedir a nuestro hermano Salvador que se quede también conmigo. Y nuestro hermano Alfredo, gloria a Jesús, Zúñiga. Gloria a Dios.